nosotros. ¿Y cómo llegó el compayito? Eso ya fue una necesidad de Televisa Deportes. Hace muchos años, Televisa Deportes eran muy solemnes en su comentario deportivo. Y entonces ellos piden que se genere un personaje que haga comedia, pero relacionado a la jornada deportiva. Ahí nace el compayito. Y además que interactúe, me imagino. Y otra cosa, Jordi Rosado, que tú andas en tu negocio siempre cuidando la chuleta, pero el compayito nació el 11 de septiembre del 2001. Posiblemente no te suena, pero es cuando estaban tirando las Torres Gemelas. Claro. Justo cuando estaban tirando las Torres Gemelas, el compayito estaba naciendo. En ese casting estuvo Adrián Uribe, estuvo Luis Manuel Ávila, que es el junior de los peluches, y incluso estuvo Gus Rodríguez, que también ya no está con nosotros, que él fue al principio el escritor del compayito, Gus Rodríguez. Y O sea, mucha todos gente estaban haciendo el casting ya con la mano. y entonces la mano era abierta. Ajá. Eso fue lo que idearon Gus Rodríguez, Pepe Segarra y Luis Segura, que fue el primer productor del compayito. Luis Segura produjo mucho tiempo a Eugenio Derbez y a Furcio, hace muchos años a Furcio. Entonces era la mano abierta, con aerógrafo te pintaban los ojos, la nariz y la boca, y se supone que esto era el cabello. Ok. Y luego la idea es que se llamaba Manuel Adame, que es un alburzote. Porque obviamente pues es para gente que consume fútbol, que es gente pambolera, borracha, desmadrosa, consume tables y la chingada. O bueno, Consume tables. sí, pues somos gente de fútbol. Ya ves que a ti no te gusta mucho. El fútbol es muy fiel, güey, ¿no? Entonces, nos dan concepción libre. La verdad es que este personaje se supone que hablaba haciendo este movimiento, y si te pintaban una raya aquí, pues yo no veía mucho que hablar el güey, ¿no? Y yo lo presenté así. Ahora, Jordi, ahí te va. Tú que ya tienes tu edad. Esto de aquí, para mí, son las arrugas de la boca de un viejito. Así como tú, ya ves que se te empieza a rayar el labio superior, ¿no? Entonces, originalmente esto era un viejito que se amargaba mucho por el fútbol actual y siempre hacía remembranza por los grandes equipos, el Toros Neza, y el Atlético Español, lo que quieras, güey, todos, el fútbol de hace muchos años, que realmente había un amor a la camiseta, ¿no? Claro. Y realmente defendían la playera. Entonces este viejito pues se amargaba mucho por el fútbol actual, pero el estar hablando así como Jordi Rosado cuando bebe, consume mucho tiempo. Entonces me dijeron, güey, aceléralo, cabrón. Y de ser un viejito, a la hora de acelerar la voz, ¿sabes qué? La voz del viejito que como que sumes ahí la epiglotis, pues entonces cuando empiezas a hacerlo a toda velocidad, güey, no mames, sale el compayito. A partir de ahí, Jordi, como yo soy educado por el gobierno federal, es magia. Yo no sé explicarte qué pasó, güey, porque no lo sé, Jordi. En este preciso instante, que hace ya un par de años que yo no soy el compayito, yo no sé explicarte qué pasó, es magia, güey, es magia. El compayito nunca existió en mi día a día, jamás. Yo nunca anduve por la calle haciéndole, jamás, güey. O sea, el compayito era una vez que entráramos al foro de Televisa Deportes, solamente ahí, nunca más antes. ¿Cómo salió la risa? No, güey, no manches, la verdad es que no es risa, güey. Tú porque estás bien joven, güey, y te volviste a casar, pero, güey, nunca fue risa. ¿Qué era? Mira, ¿su grito? Jordi. ¿De auxilio? ¿Me permites? Claro. Cuando yo trabajaba ese estúpido personaje, güey, yo estaba recargado en mi mano izquierda, comúnmente entre los pies de los comentaristas, atrás de una mesa o en su momento atrás de un sillón. Entonces yo estaba recargado en este brazo. Aquí tenía así como tú tenía el guión que me daba Lalo Tepichín, el escritor Lalo Tepichín, que es un monstruo este hombre de creatividad. Luego la mano izquierda arriba, y yo tenía dos chícharos, los audífonos. En el izquierdo yo escuchaba a Cabina y a todos los comentaristas en el izquierdo, y en el derecho a Lalo. Ok. Y luego el monitor, que era una pantallita de 7 pulgadas chiquitita. Entonces yo estaba así, y sí, compañito, que no sé qué. Ahora, Lalo a mí me daba siempre temas a desarrollar, nunca un guión. Okay. Por eso es que siempre fue... Sí, se veía muy natural. Súper libre, güey, porque era un tema a desarrollar. Y cuando los comentaristas no daban más, pues pasabas al siguiente tema, ¿no? Y entonces me decían en cabina, el señor Goyo Núñez, me decía, compañito, monitoréate. Eso significa que yo tenía que voltear al monitor qué cámara era
para entonces alinear los ojos a la cámara que fuera. Y cuando yo regresaba, güey, ya me había perdido de mi Claro, de del mi texto. guión. Ajá, ¿dónde estabas? Y entonces venía el... Era una pinche angustia horrible, güey. Cuando toda la gente pensaba que yo la estaba pasando a toda madre. No, güey, no más. Yo estaba perdido así en el guión. Porque otra cosa, yo escuchaba a Lalo, a la cabina, pero nadie me escuchaba a mí. Si yo hablaba, pues se oía al aire. Claro. Entonces era horrible, güey. Era horrible. O sea, ¿lo sufrías? Cada ocasión, no que lo sufriera, porque yo creo que al paso del tiempo, pues vas entendiendo el personaje. Esa es una cosa que yo siempre disfruté mucho de este personaje. Desde un inicio gozó de una gran individualidad. Y cuando el personaje trabajaba o salía o era, nadie pensaba en Edson Zúñiga ni en el norteño tampoco. Entonces yo disfruté mucho eso de ese personaje. O sea, tú eres Jordi en todos lados. Yo con mi esposa soy Jorge, pues mi primer nombre. El compayito era el compayito en Televisa Deportes, el norteño es en las fiestas del pueblo, y con mi mamá soy pendejo. Ya es que siempre las mamás se les olvidan los nombres. Oye, me pendejo. Sí, mamá, ¿qué pasó? Entonces yo disfruté mucho de ese personaje, de eso, la gran individualidad de ese personaje. Increíble, güey. O sea, un personaje que lloraba, que se emborrachaba, que se enojaba, que lo golpeaban, que llegó un momento que empezó a crecer, pero él mismo empezó a hacer otros personajes cuando hizo el Sammy, claro, cuando hizo al Chuchorrizo. No, era una barbaridad, güey. Oye, ¿y hubo alguna vez show del compayito o Nunca. Nunca. Y otra de las cosas que yo creo que el Tachidito es un personaje bueno que abusaron de él porque anunciaba todas las empresas de la televisora. Lo veíamos en todos los comerciales y el compayito no. El compayito siempre lo reservaron muchísimo, güey. Si nosotros íbamos a otras producciones es porque teníamos la indicación de arriba. Sí, era como no porque Televisa Deportes lo soltara, ¿eh? Oye, ¿y por qué dejó de existir el compayito? ¿Quieres que te diga la versión oficial o...? No, quiero la versión de la entrevista de YouTube. ¿En serio? ¿Estás listo para Estoy escuchar listo. esto, Jordi? Yo te veo ya con los ojos medio rojos, Jordi. Pero son los tuyos, más bien. Ya me estás viendo coloreado. Hay una fusión de Televisa Deportes con Univisión hace algunos años. Por eso es que hoy día tenemos TUDN, que significa Televisa Univisión Deportes Network. Eso es lo que significa TUDN. Y entonces a la hora que hay esta fusión, yo entiendo, bajo mi ignorancia, que Univisión se quedó el porcentaje mayor. Y entonces ellos se quedan el poder de decisión. Y como ahí en Miami no entienden mucho el gusto del mexicano, porque están en Miami, entonces ya no renuevan el contrato del compayito, güey. Que dijeron, no nos gusta. No, güey, pues, pinche personaje raro, briago. No, entonces ya no, se acabó. Wow. Y yo creo, Jordi, que está bien, ¿eh? ¿Por qué, Jordi? Porque en este último Mundial de Moscú, ¿sabes que hubo un guión de Lalo Tepichín? Y yo no voy a mentir, porque no tengo por qué hacerlo, pero Lalo Tepichín en un guión escribió El Club del Hogar. Entonces le dijo Lalo, es que ya nadie se va a acordar de eso, güey. Y obviamente hacíamos referencia a Burbujas, a El Tesoro del Saber, a La Chilindrina, al Chavo del Ocho. Y entonces ya no, Jordi, ya nos quedamos rucos, güey. A mí me da mucha pena, Jordi, mucha pena. La ocasión que yo escuché el término crush, yo dije es un refresco de naranja y se rieron, güey. Ya, güey, ya. Vienen nuevas generaciones con nuevas necesidades, con un idioma nuevo que dicen muchas palabras que yo no alcanzo a entender del todo. Entonces yo creo que este personaje tuvo su ciclo. Yo creo que terminó bien, no para abajo, ni ridículo, ni nada. Y habrá un comediante que cubra esa necesidad, ¿no? Un estandopero o un muchacho, no sé. ¿Te dio gusto ya terminarlo? ¿Crees que fue un buen momento? Gusto no, pero sí estoy de acuerdo. Gusto no. Lo único que a mí me quedó es que la decisión la tomaran en Miami o que no necesariamente que ellos dijeran, ya, güey, bótalo a la... No. Pero que no supieran cuál es el gusto del público mexicano, ¿no? Sí, como que fue muy al aire sin darse cuenta que aquí es como si yo te dijera, ¿sabes qué, güey? Ahora en el Thanksgiving vamos a llevarles un pozole.
para que ya dejen en paz a los guajolotes. Sí. Es gusto de ellos, ¿no? Completamente de acuerdo. Comer guajolote. Oye, mi querido Edson, ¿y cómo te sientes ahorita? ¿Cómo te sientes ahorita con la comedia, con este momento? ¿Te ha ido extremadamente bien? ¿Te llaman de todos lados? Evidentemente ahorita pasamos una época muy complicada, pero esta época no es referencia. ¿Cómo te sientes tú como comediante, como el norteño? Sabes, Jordi, que a mí me pesa un poquito porque justamente que hablamos de estas nuevas generaciones y te hablo de Franco Escamilla y te hablo de Mike Salazar y te hablo de Zagar y te hablo de una ensarta de estandoperos, de Gomita. Y entonces cuando a mí me hacen un llamado para ir a hacer con ellos un programa y que me digan maestro Jordi, a mí me pesa mucho. Yo no me considero eso, ¿sabes? Porque incluso... a diferencia de Adrián Uribe, a diferencia de Evelio Arias, a diferencia de quien quieras, pues todos ellos estudiaron, se prepararon, ¿no? Para esta carrera y yo no, güey. Yo creo que por eso es que a mí no me ves nunca en una alfombra roja, güey. A mí me da pena las personas que tienen esas trayectorias y yo irme a parar a una alfombra roja, güey, qué poca mi madre fuera. Por eso no lo hago, güey.